Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, queridos estudiantes de la Academia Preuniversitaria Bryce Perú, Bryce Virtual. Hoy, jueves 6, ¿no? Hoy estamos 6 de mayo. Jóvenes, vamos a empezar nuestras clases programadas para el día de hoy. Quien los saluda, como siempre, es el profesor Román Zonco del curso de Geografía. Vamos a empezar, jóvenes, nuestra sesión programada, jóvenes, o el tema programado para hoy, chicos, ¿ya? Entonces, agarren ahí su guía número 1. Vamos a trabajar, jóvenes, morfología. Vamos a trabajar un poco de morfología del Perú. Eso es lo que vamos a hacer o lo que nos toca trabajar el día de hoy, chicos. ¿Listo? Bien, voy a compartir el material para el día de hoy, chicos. Miércoles. Buenos días, profesor. Bien. Tenemos ahí la presentación, jóvenes, de nuestro tema, así que empezaremos hablando, en primer lugar, jóvenes, acerca de lo que se llama los relieves del litoral. El litoral es esa pequeña franja, jóvenes, que tenemos entre el continente y el mar. Y en esa pequeña franja, jóvenes, tenemos distintas geoformas, distintos relieves, que es producto de la erosión marina. Las corrientes, las olas, las mareas van generando, profesor, estos relieves, como por ejemplo los deltas, profesor, las rías o estuarios que se forman en la desembocadura de un río, y la forma como desembocan hace la diferencia. También podemos hablar de una albúfera, que es una depresión, profesor, o una laguna formada en una depresión muy cercana al litoral, pero que no tiene aguas marinas, sino aguas subterráneas. Podemos hablar de una península, de un cabo, de una punta. Jóvenes, entre una península, cabo y punta, lo que tienen en común vienen a ser prolongaciones del continente, ¿no? Que avanzan hacia el mar. Siempre la mayor prolongación es una península y con frecuencia la península está unida al resto del continente mediante una pequeña lengüeta de tierra al cual nosotros llamamos istmo. El cabo es una prolongación regular y una punta es la prolongación más pequeña que uno puede encontrar en el litoral, ¿no? También podemos encontrar un golfo, una bahía, que vienen a ser lo contrario a los anteriores. Vienen a ser jóvenes entrantes de las aguas oceánicas o marítimas hacia el continente y que pueden tener la forma de una C o una U. Mucho depende de dónde usted los observe. Con frecuencia, profesor, el Golfo tiende a ser amplio, abierto, extenso, donde el litoral es golpeado fuertemente por el oleaje, y una bahía más bien es algo más pequeña, pero sobre todo se caracteriza porque está protegido por cabos o por penínsulas. Eso hace que la marea, profesor, o que el oleaje rompa con menor fuerza o menor intensidad en el litoral. Esa es la diferencia. Se pueden utilizar ambos, profesor, para puertos, construir muelles dedicados a la pesca industrial con frecuencia. Un archipiélago, que es un conjunto de islas, y en el mar peruano y en el mar de Grado también tenemos muchas islas o islotes también jóvenes que iremos conociendo más adelante también. Tenemos las playas, ¿cierto? Todo el mundo ha caído a una playa, pero no todo el litoral hay playas, hay lugares, profesor, de acantilado, que es cuando el continente termina violentamente en el mar. ¿Listo, jóvenes? Entonces ahí hay una ausencia de playas, jóvenes, tal como nosotros lo conocemos, vale decir, el banco de arena permanente o constante. ¿No? Con eso vamos a dar pase, profesor, a lo que vamos a llamar los relieves del litoral, mejor dicho, los relieves de la costa,
Si no te gusta costa, puedes decir llanura preandina, porque la costa justamente, jóvenes, es una zona plana, de ahí viene el nombre de llanura preandina. Esta llanura preandina, jóvenes, se va a extender desde la zona del litoral, que es esta línea de color azul que he colocado al lado izquierdo, ¿no? Este es el litoral peruano, y se va a extender, jóvenes, hasta la cordillera occidental andina, que ven ahí al lado derecho, la enorme cordillera que se levanta, ¿cierto? Entonces, ese es el espacio, profesor, que corresponde a los relieves de la costa, ya de la llanura preandina. Desde el litoral, repito, hasta la cordillera occidental andina. Y el litoral, jóvenes, o la costa en general, si desean todo el Perú, profesor, dividimos en tres sectores. Nos importan, profesor, la península de Paracas y la península de Illescas. Como decía en la explicación anterior, las penínsulas vienen a ser prolongaciones de las masas continentales que avanzan hacia el mar. ¿Ya? Estas penínsulas, profesor, que son prolongaciones, son debido a que tenemos dos grandes fallas transversales en el territorio peruano, ¿no? Y cuando llegan al mar se proyectan en forma de penínsulas. Ahí tenemos Illescas y Paracas, Paracas que está en el sur, en Ica, profesor, y Illescas en la parte norte, en Piura. Entonces, desde la frontera con Chile a Paracas le llamamos sector sur, de Paracas a Illescas, sector central, y desde Jóvenes Illescas hasta la frontera con Ecuador llamaremos sector norte, ¿ya? Esos son los sectores con los cuales vamos a dividir y vamos a usar con mucha frecuencia para la costa, para la sierra, jóvenes. Ahora, profesor, ¿qué decimos? Un dato adicional más que les pongo acá, mira, que la edad de la Tierra es 4,6 evos. Recuerden que cada evo representa 1.000 millones de años, ¿cierto? Y este tiempo está dividido en edades o eras geológicas, ¿no? Desde la era arcaica hasta jóvenes la cenozoica o al periodo terciario, cuaternario, a todo ello. Buena parte de estos 4,6 pertenecen a la era precámbrica, a la era arcaica. ¿Y por qué nos importa este dato? Porque mira, para analizar los relieves jóvenes que hay en la costa o en la llanura preandina, profesor, tenemos que empezar analizando siempre lo que es la cordillera costanera. Empezaremos siempre hablando de la cordillera costanera. ¿Por qué, profesor? Porque mira lo que te dice acá. Es la más antigua que hay en el Perú, ¿ya? Más antigua que cualquier otro relieve que existe en el territorio peruano. Eso jamás deben olvidarse, ¿ya? Porque viene de finales, profesor, de la era precámbrica, y no siempre se llamó así, se le denominó el arco insular. ¿Listo? Sino que ya siguiendo el propio proceso de evolución geológica de nuestro territorio y cuál era su estructura, ¿cierto? Por dónde se extendía, nosotros le llamamos así, cordillera. La ley de Wood-Bagot, por la diferencia de presiones. Entonces les decía, chicos, debido a esta antigüedad, es que esta cordillera costanera no va a tener mucha altitud, ¿ya? No va a tener mucha altitud, 300 a 500 metros en promedio, jóvenes, y los vamos a tener en estos sectores. Mira, en el sector sur, que empieza en la frontera con Chile. Hola chicos, ¿me están escuchando? ¿Qué profesión? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Profe.
Profesor, sigue ahí. Yo sí estoy acá, ¿ustedes? También, profe, también. Ah, ya, muy bien. Profesor. Ya acá el internet está medio inestable, chicos. Listo, chicos. A ver, otra vez les explicaba la cordillera costanera y les decía que era bastante antigua, profesor, de 300 a 500 metros en promedio en el sector sur, que empieza en la frontera con Chile hasta Paracas, profesor. Ahí tenemos la cordillera costanera muy pegada al litoral, llamado así, macizo de Arequipa, se le llama así, ¿ya? A toda esta cadena de montañas, paralelo, repito, al litoral, muy pegadita a ella, se llama macizo de Arequipa. ¿Dónde rompe sus características? En el Cerro Tunga o en el Cerro Criterión, profesor, va a alcanzar los 1200 metros sobre el nivel del mar en Nazca, ya en Ica. Y luego de ello, profesor, ¿qué hace? Ingresa, vira, cambia de dirección e ingresa al mar, generando en toda la costa central una zona de hundimiento, el cual repercute también en la formación o estructura o en el tipo de playas. Vuelve a aparecer en la parte norte, formando los cerros de Illescas y los cerros de Amontape, inclusive acá en el mar forma, profesor, las islas de lobos de tierra y lobos de afuera. Todo ello es evidencia, jóvenes, de la antigua cordillera costanera o del arco insular. ¿Listo, chicos? Muy bien. Esas son las características, jóvenes, de la cordillera costanera. Luego hablaremos un poco acerca, jóvenes, de las playas. Nunca se olviden siempre las disipativas y reflectivas. Estas son las que tenemos que tomar en cuenta. Porque en el medio de ambas, profesor, vamos a decir, están las playas intermedias, ¿no? Que no tienen, digamos, mucho que ofrecernos a nosotros para un estudio morfológico. Las que llaman la atención siempre serán las disipativas y reflectivas. Y para diferenciarlo, recordemos la pendiente, la saca y resaca y la energía, ¿cierto? Una playa disipativa tendrá siempre menor pendiente. En esa zona, profesor, el litoral tiene muy poca inclinación. Eso hace que la ola, profesor, o la dinámica del mar siempre salga más y retroceda más. Cada vez que sale, se llama eso saca, y cuando retorna se llama resaca, ¿cierto? Y eso produce energía. La playa de Mejía, no sé cuántos de ustedes han ido a las playas de Mejía, profesor, es una playa, por ejemplo, disipativa. Si usted va a ir a pernoctar y pernocta, digamos, cerca al litoral, entonces va a terminar mal, ¿no? Va a terminar justamente en las aguas y probablemente termine pues ahogado, ¿no? Entonces, si quiere pernoctar, si quiere acampar en Mejía, tiene que hacerlo lejos del litoral. Pero, por ejemplo, si usted se va a la playa de Catarindo, entonces Catarindo es una playa reflectiva. ¿Qué quiere decir, profesor? Que tiene una mayor pendiente y por lógica generará una menor saca y resaca y una menor energía. En Catarindo usted si quiere puede dormir cerca al litoral, no hay problema. El oleaje, profesor, no va a salir mucho, tampoco va a retroceder mucho, pero sí se va a escuchar un sonido bien fuerte por la forma como las olas van a romper, jóvenes, contra esta pendiente bastante pronunciada. Esas son las características de estas playas disipativas o reflectivas, chicos. ¿Ya? Ahora, una depresión, recordemos, trabajamos que las depresiones deben estar ubicados en zonas de fallas tectónicas. Debido a eso, jóvenes, están en hundimiento, ¿cierto? Están en hundimiento. Entonces puede ser, profesor, un graben, como explicamos, y por su cercanía al mar con frecuencia se van a llenar, jóvenes, de aguas marinas, siempre, ¿no? Pero durante el día, y este es un proceso natural, vendrán los rayitos solares, ¿cierto? Y estos rayitos solares van a hacer que se evaporen estas aguas, ¿no? Pero lo que no se evapora son las sales.
¿no? Lo que no se evapora son las sales. Y entonces estas sales se tratan, se yodan, se procesan, y esa es la sal que nosotros consumimos, jóvenes, ¿ya? La sal que nosotros consumimos viene, jóvenes, de una depresión, de un salar, por eso las depresiones se convierten en salares. Pero ojo, ojito, ojo. No todas las depresiones son salares, otras se convierten en albúferas, como hemos visto, jóvenes, en la diapositiva anterior. Ahora, ¿de qué más vamos a hablar? Vamos a hablar también, jóvenes, acerca de las pampas, ¿ya? Acerca de las pampas. Las pampas, profesor, son zonas planas. El nombre de llanura preandina, también usted, si desea, lo puede aplicar para las pampas. Porque recuerda, una llanura es una zona plana y una pampa justamente tiene esa característica, ¿no? Entonces, estas pampas, jóvenes, tienen materiales aluviales, y un material aluvial siempre, profesor, es bueno porque significa que los suelos son muy fértiles, ¿ya? Pero como Diosito quiso que los peruanos piensen, y los peruanos no pensaron durante mucho tiempo, no les puso agua. Diosito les dijo, a ver, vamos a ponerles un gran potencial agrícola a las pampas, pero no les vamos a poner agua. Oiga, no significa que nunca tuvieron, sino que en algún momento sí, las pampas, profesor, tuvieron. Donde hoy existe una pampa, hace miles de años, profesor, había un río que hoy evidentemente no existe, porque la única manera de que lleguen materiales aluviales es a través de los ríos en esta zona. Pueden haber también materiales eólicos traídos por los vientos, pero sí, es en menor cantidad, pero sobre todo, profesor, los ríos, ya ríos que hoy no existen. Entonces los peruanos dijeron, oiga, si no hay agua no hacemos nada, hasta que vinieron los chilenos y los hicieron pensar a ustedes, como siempre, y les dijeron, oiga, sus pampas los pueden convertir en irrigaciones. Y los chilenos, que viven en un desierto literal, entonces ellos producen más que nosotros en agricultura, pero haciendo irrigaciones, y aprendimos de ellos, ¿no? A hacer, profesor, una represa, a hacer canales, y entonces nuestros desiertos, nuestras pampas, nuestras llanuras preandinas, lo convertimos en ello, ¿ya? Tenemos que conocer, por ejemplo, algunas pampas importantes, jóvenes, acá. Por ejemplo, acá les pongo un listado completo. En la costa, profesor, hay pampas desde Tumbes hasta Tacna. Hay 10 departamentos en la costa, y en cada uno de ellos, chicos, vamos a encontrar pampas. Olmos, no debemos de olvidarnos de Olmos. Olmos es la pampa, jóvenes, más grande que hay en el Perú, y respecto a irrigación ya está en su tercera etapa, ¿no? Y dense cuenta, mira, este es el listado, jóvenes, de pampas que hay en nuestra costa, ¿ya? Parecido, profesor, a las pampas vienen a ser los valles. ¿Por qué se parecen? Por los materiales aluviales. ¿Quién trae materiales aluviales? Los ríos, les decía. Y si estamos en la costa, tenemos que hablar de ríos de la vertiente del Pacífico, ¿cierto? Recuerden que en la vertiente del Pacífico hay 62 ríos. ¿De dónde salen ellos? De la cordillera occidental andina. Mira al lado izquierdo, ahí está. Y está bajando justamente VHP, dice, vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿cierto? Entonces, si hay 62 ríos, tiene que haber esa misma cantidad de valles. Esos ríos que traen materiales aluviales. Ahora, yo vi un examen, decía, ¿qué tipo de materiales tienen los valles, por ejemplo, en la costa? Y por lógica, bajo lo que te estoy diciendo, usted buscaría pues aluviales. Y alucinen que no había aluviales. Entonces seguramente ustedes dirían, ah, el profesor nos engañó, ¿cierto? Y empiezan a maldecir al profesor como siempre. Entonces no es así, sino que tienen que buscar, profesor, lo más parecido pues a ello, ¿no? Si no son materiales aluviales, ¿quién lo trae? Los ríos. ¿Cómo se les dice a los ríos? Fluviales. Ah, ¿puedo decir materiales fluviales, profesor? De todas maneras también. Y esa era la respuesta, ¿ya? Por eso, jóvenes, estos valles tienen suelos altamente fértiles, porque tienen agua, evidentemente, porque están formados por un río, y se convertirán, jóvenes, en las zonas productivas y más pobladas que hay en la costa. Lamentablemente, la población, que según el censo del 2017
nos dice que estamos llegando al 58% de la población peruana en la costa, ha invadido justamente la zona productiva, la zona fértil, y está haciendo que esta disminuya drásticamente, ¿cierto? Muy bien. Y al final, para llegar al final de la morfología, o de los valles, mejor dicho, vamos, antes de llegar al final, también tenemos acá valles. Recuerda que tenemos 62 valles, ¿no? Pero acá les pongo algunos de estos 62, desde Tumbes, profesor, hasta Tacna, ¿no? Si usted sabe y aprende los ríos, por ejemplo, de la vertiente del Pacífico, entonces puede aprender, jóvenes, también valles. Cada uno de estos valles que ven acá, profesor, vienen a ser ríos. Río Sarumilla, río Tumbes, río Chira, río Piura, río La Leche, río Lambayeque, río Reque, río Saña. Toditos son ríos. Porque recuerda, si hay un río, tiene que haber un valle, o viceversa. Si hay un valle, tiene que haber un río. Eso jamás se puede olvidar. Ahora, pero profesor, hay entonces ríos en la sierra, hay ríos, profesor, en la selva. Sí, la diferencia va a ser qué tipo de valles tenemos, nada más, jóvenes. ¿Ya? Luego, profesor, les decía, para ir terminando un poco de la costa, hablaremos acerca de los tablazos también. Los tablazos son áreas que están en proceso de levantamiento, lo contrario a una depresión. Recuerda que la depresión se va hundiendo, ¿cierto? Y el tablazo se va levantando, y al tablazo, jóvenes, también se les llama así, terraza marina, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque estos territorios hace miles de años han estado bajo las aguas oceánicas, y debido a que las placas hacen movimientos epirogénicos, profesor, se han puesto por encima de ella, han roto el nivel del mar y se ponen por encima de ella. Al tener este afloramiento de 25 centímetros cada 100 años, tienen los tablazos una estructura rocosa. Y debido a ello que los peruanos también, jóvenes, nunca le han dado importancia, hasta que vinieron los norteamericanos, empezaron a perforar y encontraron petróleo, ¿no? Y con frecuencia donde hay petróleo, también hay gas natural. Seguramente el profesor de química les ha explicado esas cosas, ¿no? Entonces, pero no en todos los tablazos, jóvenes, hay petróleo. Eso es importante saber, es importante conocer, jóvenes, ¿ya? No en todos. Hay que estudiar el proceso geológico mismo. Por ejemplo, los que van a estudiar ingeniería, pues, de minas, geofísica, geológica, ellos van a entender que no todo la superficie del territorio peruano corresponde a la misma época de evolución, ¿no? Entonces, siempre los territorios más antiguos tienen formación de este tipo. Por ejemplo, el tablazo de Zorritos en Tumbes, o todos los que ven acá en Piura, profesor, son petroleros porque son territorios, repito, de mayor antigüedad, ¿ya? De acá nos importa, profesor, el tablazo de Máncora, evidentemente, que es la más extensa, la más antigua, la más alta, Lurín, que es el más poblado, ¿cierto? Y el gran tablazo de Ica, que está formado por rocas sedimentarias como la arenisca y la pizarra, que están en levantamiento reciente, jóvenes, ¿ya? Alguien me decía, profesor, ¿por qué arenisca y pizarra en un tablazo y si son rocas sedimentarias? Porque recuerda, pues, estos han estado bajo las aguas del mar, ¿no? Entonces los sedimentos terminan en el fondo de un lago, de un río o del mar. Entonces, si esto se levanta, por lógica, tienen que salir a aflorar a la parte continental este tipo de rocas. Y terminamos con los desiertos. En realidad la costa, jóvenes, es un desierto completo, ¿cierto? El desierto de Sechura, en Piura, es el más grande que tenemos acá, y es la imagen que ven ahí al costado izquierdo, es justamente el desierto de Sechura. Pero no es el único. Tenemos, profesor, en Lambayeque, en Lima, en Ica, el desierto de Ica, jóvenes, no sé si alguien ha ido por ahí, ¿no? Hasta en Tacna, el desierto de Ite, son evidencia justamente de esta formación o de esta característica que tiene nuestra costa peruana. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, todo lo que acabamos de explicar viene o corresponde a la costa. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda e inquietud. Hay muchos más relieves en la costa, ¿no? Nos falta hablar un poco ahí de las lomas, de los esteros, de las estribaciones andinas, ¿sí? Muy bien. Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan como siempre? ¿Han entendido o no han entendido como siempre?
Sí, pero Entendemos, profesor. Se entendió. Así han entendido. Eso es rarísimo, jóvenes, ¿ah? Pero bueno, les daré el beneficio de la duda de que efectivamente han entendido. Para que vean que el profe confía en ustedes. Bien, sigamos entonces. Cuando hablamos de relieves de la sierra, jóvenes, o de la región andina, si no te gusta sierra, ¿cierto? Hablamos de la región andina. Y hablar de la región andina, jóvenes, es hablar de la gran cordillera de los Andes, ¿no? O sea, no podemos hablar de la sierra si es que no hablamos de la cordillera de los Andes, que recorre un total de 9 países, de la parte norte en Venezuela y en la parte sur, profesor, en Chile y Argentina. Esta cordillera, mira, te pongo acá, que viene del periodo Cretácico, estamos hablando de más de 70 millones de años atrás, o como mínimo 70 millones, ¿no? Es el macizo orográfico más importante que hay en Sudamérica y en el mundo debido a su extensión, jóvenes. Pero cuando hablamos nosotros de la sierra, no vamos a hablar de todo qué es lo que pasa en cada uno de los países, sino que solamente veremos qué es lo que pasa en el Perú. Y a ese sector de los Andes que pasa por el Perú le llamaremos Andes peruanos, no le vamos a llamar de otra manera tampoco, pues, ¿no? Los Andes peruanos, cuyo punto más alto, jóvenes, es el Batolito Huascarán, como N veces ya se los he explicado, ¿cierto? Muy bien. Estos Andes peruanos, profesor, están divididos en 3 sectores, ¿no? El sector sur, que viene desde la frontera de Chile-Bolivia hasta el nudo de Vilcanota, el sector central de Vilcanota hasta Pasco y el sector norte de Pasco hasta la frontera con el Ecuador. Chicos, ¿entienden los sectores o prefieren que les muestre una gráfica donde estén los sectores? profe, ¿no son 7 países? Muéstrenos No, una pues, gráfica, profesor. muestren, perdón, 7 países, perdón. ¿Cuántos he dicho yo? 9. 9. A ver, vamos a contar Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 7 países. Sí, tiene razón, estimado Pulpín. Yo a lo mejor estoy volando ya con 9, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, Camila. Existe borrador. Ya está. Muy bien, 7 países, jóvenes. Uno de esos 7 les decía que son los Andes peruanos. Y estos Andes peruanos están divididos en sectores. Profesor, ¿cómo son estos sectores? Mira, les voy a mostrar acá una gráfica. Esta es una visión longitudinal de los Andes peruanos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vean, vamos a resaltar los nudos, estos nudos importantísimos. El nudo de Pasco, jóvenes, en la parte central de nuestro Perú, y el nudo de Vilcanota en la parte sur, ¿no? Estos son los 2 grandes nudos que ustedes tendrían que saber, ¿ya? Repito, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Pasco es el de arriba, por si acaso. En ese caso, la computadora. Este es el nudo de Pasco y este es el nudo de Vilcanota. Entonces, mira, profesor, y los bracitos que ves que entran y que salen de los nudos vienen hacia las cordilleras, la oriental y la occidental. La oriental siempre por el lado derecho y la occidental por el lado izquierdo. Si empezamos de sur a norte, date cuenta que por Chile ingresa la occidental y por Bolivia ingresa la oriental. ¿Y dónde se dirigen? Se dirigen al nudo de Vilcanota, a eso se llama el sector sur, de Vilcanota al nudo de Pasco, ese es el sector central, y desde Pasco hasta la frontera con el Ecuador, ese es el sector norte. Ese es el tramo que corresponde al Perú. Por eso le decimos los Andes peruanos divididos así de esta manera, en esos 3 sectores. Y esos 3 sectores solo lo puede ver cuando hace una gráfica de este tipo. Esta es una gráfica longitudinal. ¿Listo? Muy bien. Entonces,
Con esto espero que haya quedado claro esta introducción entonces a la morfología de la sierra y vamos a hablar justamente de estos Andes peruanos, qué tipos de relieves, profesor, podemos encontrar y les voy a mostrar yo una visión longitudinal y transversal. La primera parte, la parte superior, profesor, donde están los cerritos, por así decirlo, es una gráfica transversal de la cordillera de los Andes, y de Vilcanota hacia abajo es la gráfica longitudinal que les mostraba hace poco. En primer lugar, tenemos que hablar de quién, de la cordillera occidental, 2, de la cordillera oriental, 3, de la depresión interandina, 4, de la meseta del Collao, 5, de la cuenca del Titicaca. Estos son los relieves más importantes que encontramos dentro de la morfología de la Sierra Jóvenes. Repito, la occidental, como te expliqué en la gráfica longitudinal, ¿no?, que siempre va por el lado izquierdo, la cordillera oriental por el lado derecho, entre ambos la depresión interandina. Al sur de Vilcanota, ya sabes que Vilcanota es el nudo, profesor, está la meseta del Collao y en parte del Collao la cuenca del Titicaca. Empezamos por la cordillera occidental. Y esta cordillera occidental, estimados jóvenes, ahí vamos a encontrar o vamos a tener al famoso batolito del Huascarán, que tiene 6,7, 6,8. Por eso la occidental será más alta, pero no solo porque está el Huascarán ahí, porque en realidad si uno quiere saber un poco más, tendría que aprender, por ejemplo, como mínimo, estos 5 picos. Estos son los 5 picos más altos que hay en el Perú. Empezamos ahí con el Huascarán, el segundo es el Yerupajá, el tercero es el Coropuna, que también es volcán. Profesor, el cuarto el Ausangate y el quinto el Huandoy, ¿no? Y ahí les pongo las altitudes y los departamentos donde se encuentran cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, no solamente la occidental es alta porque está el Huascarán ahí, sino, profesor, están estos 5, y estos 5 están en la cordillera occidental, por si acaso, ¿ya? Están en la cordillera occidental. Entonces, lo que ven acá, al lado, esta imagen al lado izquierdo, es justamente el nevado del Huascarán, que es un nevado bicéfalo, ¿no?, que tiene 2 cumbres, 2 picachos, si desean así. Debido a esto, jóvenes, es que les decimos el famoso Divortium Aquarium, ¿cierto?, que es divisora de las aguas por vertientes hidrográficas, ¿cierto? Para el lado izquierdo tenemos al Pacífico, como dijimos, con un total de 62 ríos. Para el lado derecho tenemos al Amazonas o al Atlántico con 84 ríos. Y en la parte sur tenemos al Titicaca con 13 ríos, ¿cierto? Entonces, quien hace esta importante función lo hace, profesor, la gran cordillera de los Andes, la cordillera occidental, que es nuestro Divortium Aquarium. No se van a olvidar de ello. Ahora, si esto es una visión transversal, en una visión longitudinal, la cordillera occidental ingresa por Chile, por Tacna, y va hasta la frontera con el Ecuador, como vio usted, ¿cierto? Pero vamos a hacer un corte, desde Tacna hasta Ayacucho, a esa parte de la cordillera occidental, le llamamos el arco de conos volcánicos, y acá te he puesto algunos volcanes para que ustedes entiendan justamente que tiene esa configuración. Pero no toda la cordillera occidental, repito, el tramo solamente, profesor, de Tacna a Ayacucho, denominado el arco de conos volcánicos, que estamos, profesor, cercano a 500 conos volcánicos, ¿no? Pero tranquilos, la mayoría de ellos, el 97% de estos volcanes que hay en el Perú, jóvenes, son considerados volcanes inactivos, volcanes extintos, volcanes apagados, ¿no? No significa que nunca van a erupcionar, quién sabe, pueden volver a erupcionar, pero no tienen evidencia de una formación magmática constante o permanente. A eso me refiero. Ahí está el Coropuna, no se olviden que es el volcán más grande que hay en el Perú, jóvenes, ¿no? El Coropuna. ¿Dónde quedaba el Coropuna, chicos? ¿Recuerdan? Arequipa. Arequipa. No me pregunten, respóndanme. ¿Arequipa? Arequipa, profesor. No. Arequipa. Ah, ya, muy bien, en Arequipa, excelente.
Entonces, es el volcán más grande que hay en el Perú y el tercer pico más alto. No se olviden, hemos visto hace poco una gráfica o un cuadro, profesor, al respecto. Tenemos también a Lubinas, al Sabancaya. ¿Dónde queda Lubinas, chicos? Moquegua. Moquegua, el Sabancaya. Moquegua. Arequipa. El Sabancaya Arequipa. en Arequipa, el Misti en Puno, en Yucamani, en Tacna, Tutupaca, en Tacna, y esos que son volcanes activos, ¿no? No se olviden que Lubinas es el más activo, y de ahí cerca le sigue el Sabancaya, ¿no? Que han dado muestras constantemente, jóvenes, de una actividad magmática intensa. El Pichu Picchu, profesor, es un volcán amorfo, es un volcán deforme. Morfológicamente se les dice hummock porque ha perdido forma, ha perdido, profesor, altitud. Y eso es producto de las fuerzas de la geodinámica externa, que ya se les explicó, ¿no? Pero la interna responde y la interna dice, oiga, voy a crear nuevos volcanes, acá en Arequipa, como ejemplo el volcán Sora, Andagua, Huambo, en Castilla, en el famoso Valle de los Volcanes. No sé si ustedes conocen, sean alguno de ustedes, sea de por ahí, ¿no? Un lugar muy importante. Y en Ayacucho también, jóvenes, hay formación de nuevos volcanes, sobre todo en Lucanas, ¿no? Ahí hay una zona volcánica muy intensa en el Perú. Todo esto, jóvenes, está, repito, en el tramo de Tacna a Ayacucho, que pertenece a la cordillera occidental, denominada el Arco de Conos Volcánicos. Por el otro lado, profesor, tenemos la cordillera, jóvenes, oriental. Y esta cordillera oriental, si lo vemos en la gráfica transversal, es de menor altitud, ya de menor altitud, pero sin embargo es más abrupta, ya, en general de menor altitud. Hay sectores, ojo, hay sectores de la cordillera oriental que son más altas que la occidental, ya, pero pequeños sectores nada más. Pero en general, o sea, haciendo una generalización, decimos que es de menor altitud, pero es abrupta porque padece de erosión. La erosión, nunca se olviden, siempre es erosión de tipo fluvial, o sea, causada por los ríos. ¿Ríos de qué vertiente, chicos? El Titicaca. Del Porque el Pacífico. Titicaca, oye, bien. Del Atlántico. Del Amazonas. Del Atlántico, ¿no? Ríos de la vertiente del Atlántico, del Amazonas, ¿no? ¿Qué van a hacer estos ríos? Van a cruzar, van a atravesar, van a traspasar, si deseas, cuál sea el término que ustedes desean utilizar, pero van a cruzarse así la cordillera oriental, los jóvenes. Y al hacer eso generarán pongos y boquerones. Los pongos son la mejor evidencia de ello. No sé si ustedes pueden ver acá, profesor, la imagen que les he puesto abajo. Mira, hay una colina alta, a este lado colina alta, pero no sé si identifican, el río está pasando por acá. Este es el río Marañón y este es el pongo de Mancerrichi. Mira, el río Marañón literalmente ha cortado la cordillera, profesor, oriental, y por ahí está pasando el río. Dense cuenta, este lado, profesor, al lado derecho, es una enorme cordillera que se levanta. Al lado izquierdo, o de la continuación de la cordillera. Pero por el medio está pasando el río Marañón, ¿no? Entonces, eso es justamente un pongo, jóvenes, ¿ya? Los boquerones también son muy parecidos, solamente jóvenes que tienen las paredes mucho más inclinadas, mucho más verticales, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la característica de una cordillera oriental. Pero estos ríos del Amazonas que forman estos pongos en la oriental, antes de formar los pongos, ¿por dónde tienen que pasar? Tienen que pasar, chicos, por la depresión interandina, ¿ya? Tienen que pasar necesariamente por la depresión interandina. ¿Y qué van a formar ahí, profesor? Van a formar valles. De ahí viene el nombre de ¿qué? De valles interandinos.
porque están entre dos cordilleras, ¿no? Valles interandinos se les llama así. Y esta depresión y estos valles interandinos vienen desde el nudo de Loja, que está en el Ecuador, hasta el nudo de Vilcanota, mira, que está en el sur de nuestro país. Estos valles, como están formados por ríos, porque recuerda, ¿no? Si hablamos de un valle, tiene que haber un río necesariamente, Pulpín. ¿Ya? Necesariamente, tenemos que hablar de un río si hay un valle, ¿no? Jóvenes tienen también materiales aluviales, suelos muy fértiles y se convierten también en los lugares jóvenes más poblados. En este caso, ¿de dónde? De la sierra del Perú, ¿cierto? Más poblados. La diferencia con los valles de la costa, profesor, es la forma que tienen, ¿no? La forma de V que tienen acá, cómo se forman, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y repito, tienen una orientación de sureste a noroeste, esa es la orientación desde Loja hasta el nudo de Vilcanota. ¿Qué valles interandinos, profesor, importantes tenemos? Acá tengo una diapositiva donde vamos a conocer justamente algunos de estos valles. Por ejemplo, el Valle del Urubamba o del Vilcanota en el Cusco. Hablamos de Yauyos en Lima, de Otusco en La Libertad, de Huancabamba en Piura, de Huante en Ayacucho. Falta acá el famoso Valle del Mantaro en Junín. Falta, profesor, el Valle del Callejón de Huaylas en Ancash. Falta, profesor, el Valle de Cajamarca, en el mismo Cajamarca. Son, profesor, algunos de los valles interandinos importantes. Por ejemplo, el Valle del Mantaro es importantísimo, pues, jóvenes, porque es el más amplio, más extenso, el más poblado que tenemos en la serranía de nuestro país. La imagen que ven acá al costado derecho es el Valle del Urubamba, el famoso Valle Sagrado de los Incas. El río está recorriendo, mira por acá, y está justamente entre dos cordilleras, ¿se dan cuenta? Ese es el famoso valle, profesor, del Urubamba, gran productor de maíz, ¿no? No sé si alguien conoce, si alguien es de la zona, si alguien ha recorrido. Bueno, ustedes no lo sacan a pasear, pues, jóvenes, ¿no? Por eso es triste su vida. Google más, Google Map, no, profesor. Estos valles interandinos, estimados jóvenes, estos valles interandinos tienen desplazamiento. En su primer tramo, el desplazamiento es longitudinal, vale decir de sur a norte o de norte a sur. Y en el segundo tramo, su desplazamiento es transversal, pero solo, profesor, con orientación al oriente, al este. Y solo cuando tengan desplazamiento transversal podrán romper la cordillera oriental y generar todos los relieves que hemos mencionado. ¿Ya? Estos valles, repito, profesor, terminarán en el nudo de Vilcanota. Porque si nos vamos al sur de Vilcanota, profesor, vamos a encontrar, no valles, vamos a encontrar una meseta, y es la enorme meseta del Collao, que es la meseta más importante que tenemos en el Perú, ubicado al sureste, profesor, la zona ganadera más importante de nuestro país, jóvenes, debido a que en las mesetas hay abundancia de pastos naturales, ¿cierto? Del ichu, del pajonal. Y esto permite, profesor, el florecimiento de actividades ganaderas, ¿no? De la crianza de ganado de auquénidos o de camélidos sudamericanos. La meseta del Collao, denominada también altiplano, porque está por encima de los 3.800 metros, en algunos lugares puede llegar hasta los 4.000 metros, y es de relieve plano, a pesar de su altitud, tiene un relieve plano, ¿cierto? Está encerrado, profesor, ¿por quién? Por la cordillera occidental, ¿no? Que es la que ingresa por Tacna y está, profesor, yendo al nudo Vilcanota, y la cordillera oriental que ingresa por Puno y que también llega, profesor, al nudo de Vilcanota. Entonces, estas dos enormes cordilleras están encerrando a la meseta del Collao y hacen que tenga características muy particulares, ¿cierto? Profesor, en esta zona podemos encontrar, como les decía, la meseta, pero también hay depresiones, profesor, que forman lagos y lagunas. Uno de ellos es justamente el Titicaca. No van a creer que es el único lago en la zona. Más allá, profesor, hay otros lagos más como Arapa, Lagunillas y otros más. También, profesor, hay pequeñas colinas, pequeñas elevaciones, depósitos salinos también.
Todo eso es la estructura o la formación, profesor, geológica de esta gran meseta del Collao. Esta meseta del Collao, jóvenes, es recorrida por ríos que van a formar parte de esta vertiente del Titicaca, y por lo tanto el Titicaca se va a convertir, jóvenes, ¿no?, como el único depósito, profesor, de agua importante, el único recolector de agua, profesor, importante en toda esta zona. Y si la meseta está encerrada, por lógica, el lago también está encerrado o atrapado, ¿cierto? Por lo tanto, se le dice una cuenca endorreica, o si desean también, olla endorreica. No se olviden eso. Profesor, ¿y estos ríos dónde se forman? Se forman en la cordillera occidental. Recuerda que había volcanes, y muchos de estos son volcanes nevados. Deshielan, forman ríos. Estos ríos recorren la meseta del Collao y terminan, jóvenes, en el lago Titicaca. En la cordillera oriental, como les he puesto acá, mira, va a haber nevados, va a haber glaciares, ¿cierto? Estos nevados y glaciares deshielan, forman ríos que recorren la meseta del Collao y terminan en el lago Titicaca. Por eso al lago, profesor, se le dice una cuenca sedimentaria. ¿Por qué se le dice sedimentaria? Porque los ríos, aparte de agüita, llevan consigo materiales aluviales que van a terminar en el fondo de este lago, ¿cierto? Y si hacen un proceso de litificación, se pueden convertir en rocas sedimentarias. ¿Listo, chicos? Muy bien, esas son las características, jóvenes, del relieve que hay en la sierra. Pero ojo, la meseta del Collao, si bien es cierto, es la más importante, no es la única. En el Perú, profesor, tenemos muchas más mesetas, ¿ya? Por ejemplo, en Ayacucho tenemos ahí la meseta de Pampas Galeras, Parinacochas, la meseta de la Quinua, otros le dicen la Pampa de la Quinua, porque es una zona plana, pero como está en la sierra y a gran altitud, tiene que ser una meseta. La del Collao, que ya hablamos, la meseta del Bombón, ¿no?, que está en el departamento de Junín, Castro Virreina, que lo vamos a encontrar en Huancavelica, Marcahuasi en Lima, Anta en el Cusco, y así podemos citar muchas más mesetas que hay en nuestro país. Repito, si bien es cierto, la del Collao por su característica morfológica es importante, pero más allá, profesor, podemos encontrar más mesetas de iguales características. Y para cerrar y terminar nuestra clase, también hablaré de los pasos o abras, que son relieves, profesor, típicos o propios de la región andina y que corresponden a un proceso de erosión de tipo glaciar. Los glaciares van a ir erosionando y van a generar, profesor, un punto bajo en un sistema de cordilleras. A ellos nosotros les llamamos pasos o abras, y son importantes porque son vías, profesor, de comunicación, o mejor dicho, nos van a permitir construir vías de comunicación. Como ven acá en la imagen, este es el paso de Ticlio Anticona, que es el más alto, está a 4.818 metros, más o menos sobre el nivel del mar. Entonces, si no haya sido formado debido a la erosión glaciar este paso, sería imposible comunicar el flanco oriental con el flanco occidental de los Andes, ¿no? Te pongo ahí Ticlio Anticona, que es el más alto, comunica Lima a la Oroya está en Junín. El más bajo, profesor, es el paso de Porcuya, que tenemos acá, comunica Olmos con el río Marañón. Esa es la carretera Olmos-Marañón, los departamentos de Lambayeque-Piura en el occidente y Cajamarca, Amazonas por el oriente, ¿no? O acá en Arequipa tenemos el paso llamado Crucero Alto, que nos comunica con el departamento de Puno, ¿cierto? Y por donde existía la antigua carretera que llevaba hacia ese departamento, ¿no? Y lo mismo de Puno Cusco, ahí está la raya, se llama así el paso de la raya, y hay una cordillera también que se llama de la misma manera. ¿Listo, chicos? Perfecto, con esto terminamos, finalizamos nuestra sesión del día de hoy, estimados jóvenes, estimados pulpines. Será hasta una próxima oportunidad.